Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, se escucha mi voz así como profunda hoy. Reciban un saludo de parte de Casa de Oración Kansas City. Estuvimos por allá el fin de semana pasado. El pastor, junto al pastor Juan Mejía, su esposa Claudia, estuvimos con los hermanos ahí en un retiro de matrimonios y también con la iglesia. Y le mandaron muchos saludos, así que oren por ellos. Y los que nos ven por internet, pues ya saben que hay Casa de Oración en Kansas City. Amén. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Abran sus Biblias en Segunda de Pedro. Segunda Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3. Vamos a continuar con la serie llamada Una conducta digna de un buen cristiano, ¿verdad? Yo le agregué el buen ahí para que se oiga mejor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. A través de esta serie estaremos estudiando Segunda de Pedro, capítulo 1, desde los versos 3 al 11. Yo les animo a que durante todos estos viernes en su casa saque un momento, aparte de su estudio, su devoción con la palabra de Dios, leer por lo menos es Segunda de Pedro 1, del 3 al 11. Lo puede leer si tiene dispositivos en diferentes versiones, lo puede si quiere estudiar hasta donde usted le alcance, pero es bueno que lo lean y lo lean hasta que prácticamente más o menos se lo memorice, porque estaremos viendo por un buen tiempo esos textos que vamos a leer a continuación. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 11, pero antes de entrar de lleno en la enseñanza, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, como siempre, que nos hable, ¿verdad? Que a mí que me dé la gracia, la fuerza, la sabiduría y que todos a una tengamos un corazón dispuesto para el Señor. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos Señor que, como tú siempre lo haces, Padre, danos sabiduría por medio de tu palabra. Háblanos en aquellas áreas que debemos cambiar, en las que debemos crecer. Yo te pido que me des la gracia, dame sabiduría e inteligencia espiritual, ayúdame a enseñar bien, Señor, que todo lo que enseñemos de este púlpito sea palabra de Dios. Así que háblanos en el nombre de Jesús. Amén. El tema número, yo le puse 2, pero es el 3, ya el hermano Alfonso compartió el tema número 2 en esta serie, un buen tema, ¿verdad? Una buena enseñanza, el hablar de un cristiano. Pero yo quiero hablar en este tema número 3 acerca de la formación del carácter. ¿Cómo se llama el tema? La formación del carácter. El tema de hoy solamente va a servir de plataforma para lo que es el estudio de esa porción bíblica que les acabo de compartir de 2 Pedro, capítulo 1, del 3 al verso 11. Entonces voy a hablar hoy de la formación del carácter y vamos a ver más o menos esto como si fuera una base, ¿ok? Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, entiéndase el deseo carnal. Dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por todo lo que acabamos de leer. Dice, añadida a vuestra fe, entiéndase a vuestra vida cristiana, virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, añádanle paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, hablando en sentido espiritual, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, allá amarrando todo lo que leímos, de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta que quiero hacer de entrada es, ¿cómo cambia nuestro carácter? ¿Cómo es que cambiamos? ¿Verdad? Bueno, hablando humanamente, si pensamos en sentido humano, el cambio del carácter viene por medio de la formación de nuestros padres. Nuestros padres nos criaron, nos enseñaron, está la enseñanza, la corrección, la educación y la disciplina. Todo esto obviamente se logra por medio de palabras, ¿verdad? Los padres están todo el día hablando, enseñando, corrigiendo a sus hijos por medio de palabras. Nuestros padres, con mucha paciencia y con mucha dedicación, nos enseñaban, nos instruían para que aprendamos a ser mejores personas. Pero muchas veces esta corrección viene por medio de la disciplina. Esa palabra disciplina significa castigo. Y es importante que como cristianos entendamos que el castigo, cuando se habla de castigo, sí se está refiriendo al dolor, se está refiriendo a enderezar algo que está torcido, y al tratar de enderezarlo, se entiende que es el corazón, duele, ¿verdad? Enseñar a un niño algo que el niño no sabe, ¿verdad? Y más bien no solamente no sabe, sino tampoco quiere, es doloroso. Por eso es que uno le dice al niño, haz esto, ¿verdad? Y si lo hace, está bien. Pero entendemos que va a haber que repetírselo al otro día, y a veces 50 veces al día, y muchas veces habrá que disciplinarlo hasta que entienda, ¿verdad?, que debe hacer esa orden que su padre o madre le dio. Pero fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 6. Si usted quiere puede mirar la pantalla, voy a usar la versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Hebreos 12, verso 6. Dice, porque el Señor corrige a quien Él ¿qué? Ama. Eso quiere decir que la corrección es un acto de amor, ¿verdad? No de odio. Dice, y castiga, está la palabra, a aquel a quien recibe como hijo. Ahora, aquí, hasta este punto, nos damos cuenta que Dios hará todo lo posible para que nosotros seamos formados según el carácter de Cristo. Dios hará todo lo posible, entiéndase, desde enfermedades, escasez, todo lo que no nos gusta, Dios lo va a permitir. Y muchas veces usa la muerte como un medio para disciplinarnos, y esto a veces pues es algo imposible entender, pero obviamente como estaremos en su presencia lo entenderemos después. Dice el versículo más adelante, y castiga a aquel a quien recibe como hijo, dice el verso 7, ustedes están sufriendo para su corrección. Y aquí la palabra corrección habla de enderezar o moldear el carácter. Dice, Dios los trata como a hijos y pregunta, ¿acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Bueno, estamos viviendo en esta generación donde los padres no corrigen a sus hijos, ¿verdad? La mayoría, no todos, pero muchos. Dice, pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Se puede entender que la disciplina de Dios en nuestra vida es una señal de que somos hijos. Eso dice el texto. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos, ¿verdad? Es difícil, cuando yo leí este texto, viviendo en esta generación, tiene un sentido diferente. Pero unos 30, 20 años atrás tenía un poco más de sentido de que los hijos respetaran a los padres. Dice el texto más adelante, dice, ¿por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Se entiende que la vida eterna, ¿verdad? Dice, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Cada padre según su concepto y entendimiento, según su cultura, cómo aprendió, según cómo fue criado, así cría a sus hijos hasta donde le alcance. Dice, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Dice, ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele, dice esta versión. Pero si uno aprende la lección, o sea, si Dios nos disciplina y aprendemos, dice, el resultado es una vida de paz y de rectitud. Nuestros padres hicieron lo que mejor pudieron en tratar de educarnos para que seamos mejores personas, o sea, lo que mejor pudieron. Dentro de sus posibilidades y capacidades hicieron el intento de criarnos bien, y aún siendo padres imperfectos, nosotros nos sometíamos a ellos.
El autor de los Hebreos nos dice, si antes ustedes se sometían en respeto a sus padres y ellos hicieron un trabajo imperfecto, se entiende, por ser humanos, ¿cuánto más nos debemos de someter a la disciplina que Dios trae a sus hijos? No tiene que buscarlo, pero en Job 5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Suena raro ese texto, ¿verdad? Bienaventurado al hombre que Dios castiga. Por tanto, no menospreciemos la corrección del Todopoderoso. Sin duda, mis hermanos, la vida cristiana consiste en la salvación de nuestra alma, pero no debemos ignorar que esa misma salvación, la que le llamamos una sola salvación, se caracteriza por tres cosas que ya hemos estudiado muchas veces: la justificación, la santificación y la glorificación. Eso es una sola cosa. Así como Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Así la salvación es una: justificación, santificación y glorificación. Esto nos dice, hermanos, que cuando alguien acepta a Cristo como su Señor, la cosa no quedó ahí, ya no va camino al cielo. Aunque es salvo, en inglés dicen algunos, already but not yet. Ya es salvo, pero todavía no, porque no ha llegado, ¿verdad? Bueno, en la justificación es cuando por la fe somos hechos inocentes y justos ante Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esa es la justificación. La santificación es cuando después de haber creído en su Hijo, somos transformados por la obediencia a su palabra por medio del Espíritu Santo para ser cada día más como Cristo. En la glorificación es cuando finalmente entramos en el reino de los cielos con cuerpos perfectos. Amén. Así como el pueblo que salió de Egipto experimentaron 3 etapas en su salvación. Acuérdense, la salida, el proceso y la entrada. ¿Sí se acuerdan? La salida de Egipto, el proceso del desierto, la entrada a la tierra prometida. De la misma manera, todo cristiano debe pasar por el proceso de la formación de su propio carácter. Esto es esencial y fundamental. Nadie se escapa de esto mientras estemos en la tierra. En la obra de la formación de nuestro carácter, Dios nos pasa por un proceso lento y continuo. Eso es todos los días, en cada momento, Dios está trabajando en nosotros. Y de manera soberana, el Señor va quitando de nosotros todo lo que no se parezca a Cristo. Usted ve cuando un escultor, ¿verdad?, está haciendo una figura y a lo mejor tiene una foto, ¿verdad?, y es un pedazo de piedra cuadrado, ¿verdad?, rústico, así, ordinario. Y el escultor comienza con el cincel y la mandacia o el martillo a quitarle los pedazos que esa piedra tiene que no se parecen a la imagen que se está copiando. Eso es formar el carácter, exactamente. Dios va con su cincel divino quitando de nosotros todo lo que no se parece a Cristo. Y muchas veces lo va a hacer dándonos un mandamiento y lo vamos a obedecer y Él nos va a cambiar, pero otras veces va a ser pasándonos por un proceso. A veces muy difícil. De manera soberana Dios va quitando todo aquello que no se parece a Cristo. El plan, hermanos, de la vida cristiana no es ser un poco mejor que antes. Sí conoce cristianos que dicen, bueno, yo no soy como antes ya yo dejé de beber, de esto, ya yo no hablo mentiras, y qué bueno, ¿verdad? Pero ¿saben que esa no es la meta final? Ser un poco mejor que antes. La formación del carácter no consiste en llegar a ser la mejor versión de nosotros. ¿Ha escuchado usted eso en YouTube? Ser la mejor versión de ti mismo, ¿verdad? Ni siquiera significa o ni siquiera es llegar a ser mejores que las personas de este mundo. Fíjense, la vida cristiana no es ser mejor que antes, nada más. No es la mejor versión de ti, ¿verdad? Perfeccionarte en tu propio carácter. Y lo tercero es, a lo mejor, ser mejores personas que las de este mundo. No, mis hermanos. La formación del carácter consiste en alcanzar la estatura del varón perfecto que se llama ¿cómo? Se llama Cristo. Esa es la meta. Y como esa es la meta, todos los días, todo lo que hacemos como cristianos tiene que llevar ese sentido de vida. De una manera soberana, nosotros podemos vivir, es decir, ir en nuestro diario, vivir nuestra vida cotidiana y tener un trabajo, estudiar, tener familias, aspiraciones, pero todo de manera soberana es parte del proceso de la formación del carácter del cristiano. El apóstol Pablo tenía una meta en su mente. Filipenses 3, versículo 10, miren lo que dice. Fíjense el pensamiento de Pablo, ¿verdad? Pablo, cuando conoce a Jesús,
su pensamiento, su forma de pensar como judío cambió completamente, ¿verdad? Los judíos tenían un pensamiento de la promesa de Dios, de su reino establecido en la tierra, el cual es verdad, pero no en el sentido que ellos pensaban. Pensaban que todo el que no era judío se iba al infierno, Dios iba a descender del cielo, a poner su trono, y Roma, Grecia, Babilonia, todo el mundo se iba a ir al infierno, menos los judíos. Y ellos se sentían merecedores. En Juan 8 ven la discusión con Jesús, somos hijos de Abraham. Pero nos damos cuenta que cuando Pablo conoce al Señor, todo eso cambió. Ya Pablo no se sentía como un hijo merecido, como un heredero de la salvación, sino que en 3 ocasiones Pablo dice, yo soy el peor de todos, yo soy como un abortivo, el más pecador, yo soy el primero. Y en Filipenses 3:10 dice, a fin, se conoce cuando él dice, pues si alguien se quiere gloriar de ser un buen judío, pues yo más, fariseo, hebreo, linaje de Benjamín, ¿verdad? Todo eso. Dice el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y, escuche lo que dice, y la participación de sus riquezas, dice, ¿verdad? De su oro, de su plata, ¿verdad? No dice eso. Y la participación de sus padecimientos. Fíjense cómo nos cambia el Señor la mente, la forma de pensar. El cristiano se conoce fiel cuando es participante ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, morir así como murió Cristo. ¿No? Usted le presenta esto a los de la prosperidad. ¿Y qué le va a decir, hermano? Si todo es triunfalismo, victoria, y dinero, riqueza, sanidad. No, dígale que no, reprenda al diablo el que le diga que usted tiene que sufrir. Tendríamos que reprender la Biblia más que nada. Aquí, mis hermanos, Pablo habla de llegar a tener una vida dedicada a cumplir con la voluntad de Dios, una vida de dolor y de sufrimiento. Miren, los discípulos de Jesús, ya cuando alcanzaron la madurez, cuando nacieron de nuevo, entendían que ellos no eran ni siquiera dignos de sufrir por Cristo, ni dignos de sufrir por su nombre. Imagínense nosotros reclamándole riquezas materiales al Señor. Señor, ¿por qué tú no me das esto? Y el Señor nos mira con mucha paciencia y dice, ay, Pedrito. Dice el versículo 11, dice, si en alguna manera es una frase humilde de Pablo diciendo, a ver si lo alcanzo, tampoco me creo, ¿verdad? Dice, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa palabra proseguir tiene el sentido de continuamente, de manera perseverante, ir detrás de algo. Y ese algo es una cosa, una sola cosa. Dice Pablo a continuación, para ver si logro asir, significa agarrar, echar mano, de aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Quiero alcanzar aquello por lo cual yo también fui alcanzado. Cristo muere y me predican el Evangelio y me salva. Ahora yo debo morir para que otros conozcan a Cristo y se salven. Ese es el propósito, mis hermanos. Vivir como Cristo vivió, morir como Cristo murió. Por lo menos la aspiración, aunque muramos en una cama con una gripe, aunque nunca nos persigan, pero esa es la actitud por lo menos. Todo cristiano, mis hermanos, debe vivir su vida con una meta principal y es alcanzar el carácter de Cristo. Cada día estudiamos una vez en un tema, yo compartía, que un ser humano aproximadamente toma 35,000 decisiones al día. Las decisiones, en resumen, es lo que nos conlleva a un destino. Todo lo que hacemos finalmente nos lleva a un destino. Y de esas 35,000 decisiones, algunas son tan sencillas como vestirte, comer, bañarte, ¿verdad? Pero 35,000 decisiones, en todas, la palabra dice que glorifiquemos a Dios. ¿Verdad? Dice, si bebéis y coméis, hacedlo todo para su gloria, hasta lo más mínimo, lo más habitual. Y aquí nos dice, ¿verdad, Pablo, que él tiene una meta y es alcanzar el carácter de Cristo. Esto debe limpiar el sucio doctrinar, hermanos, con las que nos han contaminado en algunas iglesias o algunos predicadores, que nos presentan a Dios como un Santa Claus, el Dios que da regalos aunque estemos hundidos en pecado.
Pablo nos dice en 1 Corintios 11, no tienen que buscarlo, en ese texto si usted mira su Biblia, está solito ese texto. Si quiere búsquelo, porque no lo anoté. Pero busque en su Biblia 1 Corintios 11 y va a notar un texto muy aisladito, solito ahí. Voy a esperar que usted lo encuentre. 1 Corintios 11:1. Me dice cuando lo vea. Lo que pasa es que no lo tengo en las notas, nada más lo puse como referencia. ¿Verdad que está solito el texto? ¿Qué dice si lo leemos juntos? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es impresionante cómo Pablo nos dice, Pablo era un hombre impecable humanamente hablando, un buen cristiano. Y yo me atrevería, si yo hubiese visto a Pablo, decir, yo quiero ser como Pablo, ¿verdad? Sin embargo, Pablo no dice, sean como yo, un buen cristiano. Él dice, sean como yo en el sentido como yo imito el carácter de Cristo. Aquí Pablo lo que está haciendo es que no está terminando, o sea, no nos está llevando a que nos quedemos nada más en ser como Pablo, el cual él no era perfecto, sino que vayamos a la perfección, el cual es Cristo, no Pablo. La meta de cada día, hermanos, es menos como yo y más de Cristo. Ese es el espejo del cristiano. Por eso abrimos la Biblia, no solamente para decir, leemos el Salmo 23 y ya me siento tranquilo, ya me puedo ir a hacer lo mío. Un mata conciencia, ¿no? Cada vez que leemos la Biblia es con la pregunta, ¿qué tanto me falta de eso que yo leí? Todos los días. Y no es para golpearnos el pecho diciendo, me falta, como así como pesimista, cuánto me falta. No, es para seguir persiguiendo lo que Pablo dice, prosigo. ¿Ya llegaste? No, entonces proseguimos, seguimos adelante. Que nos encuentre, ¿verdad? Creo que en la alabanza decía, nos encuentre haciendo así el Señor. Que cuando el Señor se aparezca así de repente, te pregunta, ¿dónde vas, Agar? ¿Te acuerdan cuando Agar se iba nos encuentre, Señor, en lo que tú me dijiste? Tú me dijiste que me ocupara, en eso estoy. Bien, buen siervo fiel. Bien, buena sierva fiel. Eso es lo que queremos. No alcanzaremos la perfección en esta tierra, así que elimine esa actitud de, esto es muy difícil. Nadie, ¿quién va a alcanzar? No. Dios, cuando venga, nos quiere encontrar en la carrera, aunque no hayamos llegado. ¿Cómo cambia nuestro carácter, mis hermanos? Seguimos preguntando, ¿qué es o cómo es que somos transformados a la imagen de Cristo? El trabajo de la formación de nuestro carácter es la parte de la salvación donde tanto Dios como el creyente, ambos están involucrados. Esa es la formación del carácter. Es un trabajo, diga conmigo, sinergia. En otras palabras, es una obra que opera en equipo. Dios y usted. Dios junto conmigo. Cuando yo obedezco, trabajo junto con Dios. La palabra sinergia es una palabra que significa cooperar con un solo propósito. También significa trabajar unidos con un mismo fin. ¿Para qué nos dejó el Señor el Espíritu Santo, hermanos? Y esto no lo digo de manera sarcástica, nada más es para eliminar dudas. Pero nos dejó el Señor el Espíritu Santo para que nos haga rico materialmente, o a lo mejor para que se lleve el sufrimiento. ¿Cuántos han orado alguna vez, Señor, quítame este dolor? Levanta tu mano. Yo también. Y una vez tenía un dolor de muelas que le estaba golpeando al suelo así. O sea, me quería golpear la mano para sentir el dolor aquí y me olvidara del dolor de la muela. Llorando y adorando al Señor. Y no se fue. Ahí se quedó el dolor. Miren, un ejemplo de la palabra sinergia. Un carro tiene aproximadamente 30,000 piezas. 30,000 piezas. Y todas esas piezas operan como una sinergia. Todas con un solo fin. Los carros son para transportar personas de un lugar a otro lugar. Así de sencillo. Claro, tienen asientos cómodos, el aire acondicionado, el radio. Eso es mientras llegamos del punto A al punto B. Pero un carro, un vehículo es para transportar gente. Es el propósito central y fundamental, ¿sí o no? 30,000 piezas, todas trabajan en sinergia. Cada una de esas piezas. Nuestro cuerpo físico tiene billones de partes. El cuerpo está conformado de billones de partes y todas tienen un solo objetivo. Trabajan en conjunto para lograr un solo objetivo. Eso se llama sinergia. En Romanos 8, versículo 28, usted conoce este texto porque
Los no cristianos lo citan más que los cristianos. Todo obra para bien. Ay, me botaron del trabajo y cuando salí me encontré un iPhone. Todo obra para bien, ¿verdad? Qué bonito cuando es así, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pregúntale a Pablo y a Silas si todo obra para bien después que lo flagelaron. ¿En qué les benefició a ellos humanamente hablando? Romanos 8:28, vamos a desarrollar este verso. Dice, y sabemos, esa palabra sabemos significa que es obvio. Eso habla de que no hay otra opción, no hay otra manera, es obvio. Es como cuando tu papá, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá cuando yo era niño me decía, yo soy tu papi. Y yo le decía, yo sé, pero él me lo decía como por amor, ¿no? Yo soy tu papá. Y es como que le digo, sabemos, o sea, es obvio. Y ese sabemos es algo muy obvio, algo que no tiene otra opción. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esa palabra aman, amar, significa obedecer su palabra en sentido contextual. Es decir, el texto quiere decir, y para los que obedecen su palabra, el texto luego más adelante dice, todas las cosas que nos ayudan a bien. Ahora, todas las cosas, esa frase, habla del bienestar físico, beneficio material, que es bueno, todo eso es bueno, todo lo bueno, a lo que le llamamos bueno. Irnos de vacaciones, descansar, comer, vivir, comprar cosas, eso es bueno. Pero las enfermedades, las ofensas, la maldad, los abusos, la muerte, todo eso es malo según nuestro concepto humano. Pero cuando el texto dice todas las cosas, se refiere a lo bueno y a lo malo. Y Dios lo hace como uno. O sea, Él lo junta como las piezas de un carro, todo junto. Lo bueno y lo malo como parte del propósito. Dice, todo eso nos ayudan a bien. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vamos a ver tres palabras muy interesantes en este texto. La palabra ayudar, diga conmigo, ayudar. Todas las cosas ayudan a bien, esa palabra ayudar. Esa palabra griega, ¿sabe cómo es o cómo se escribe esa palabra? Es sunergeo, lo que acabamos de decir, sinergia. O sea, la palabra ayudar en griego es sunergeo. ¿De dónde proviene la palabra qué? Sinergia, significa trabajar en conjunto. Cuando la palabra Romanos que estamos leyendo dice, todas las cosas ayudan, se puede entender, colaboran, trabajan juntas para, esa es la idea. Ayudar aquí no es nada más como cuando alguien te da una mano, te levanta la caja, no. Ayudar aquí es que todas colaboran con un fin, un objetivo en Dios. ¿Sí entendieron esa parte? Pero luego dice, ¿nos ayudan a qué? A bien. Y ese bien hay que traducirlo porque usted y yo entendemos bien, por ejemplo, cuando te dicen, ay, por ejemplo, le dieron un diagnóstico de sanidad al hermano fulano, ay, qué bien. Sin embargo, cuando Dios permite alguna enfermedad con un propósito eterno, ¿qué decimos? Ay, qué mal. Entonces tenemos un lenguaje diferente al de Dios, muy diferente. Yo les pregunto, ¿fue bueno que Jesucristo muriera? Y nos quedamos así como que, ay, sí, no. Claro, fue bueno porque Él murió, Él puso su vida. Lo mataron, pero Él puso su vida. ¿Pero la muerte es buena? No, la muerte no es buena. Por eso Jesús venció la muerte para que por medio de Él alcancemos vida eterna y ya no más muerte. Eso es así tan fácil, ¿no? Pero en nuestro sistema de pensamiento, cuando decimos bueno, malo, pensamos diferente a la Biblia. Esa palabra bien tiene el sentido de todo aquello que nos impulsa a alcanzar las promesas eternas de Dios. A veces puede ser un aumento de sueldo, como también puede ser un tiempo de escasez. Solo Dios sabe. Esto implica, esa palabra bien, implica un bien que colabora con la formación de nuestro carácter y con nuestra salvación. Todo lo que viene de Dios es una bendición, ¿sí o no? Hasta cuando nos enferma, ¿sí? O sea, yo sé que la lógica humana dice, ay, ¿cómo que una enfermedad? Sí. O sea, Dios nos mira y Él dice, yo quisiera que cuando yo dé una orden se obedezca a la primera. Pero ¿cuántos saben que no somos así? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean obedientes a la primera?
Hasta se ríen los padres, ¿verdad? Y los hijos hacen de qué. Pero los adultos somos iguales con Dios. Dios nos habla y nos habla en un punto y nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Casi una canción sale y nos habla y nos habla, nos habla y nos habla. Y es impresionante, ¿no? Pero como nos ama, Él dice, no, es que no va a hacer nada, no va a escuchar, nos tiene que pasar por una prueba. Y ahí va formando el carácter. Si una enfermedad que Dios permite en nuestra vida nos acerca más a Dios, Dios no la va a evitar porque nos ayudará a alcanzar un bien eterno. Dios dice, si le quito eso, ay no, se me va a alejar. Si se lo dejo, se va a acercar. Entonces se lo dejo. Y uno orando, Señor, quítame este dolor de aquí, de allá, súpleme esto, lo otro. Y Dios dice, no se escucha el no de Dios, pero se escucha el silencio de Dios. No te oigo, Señor, no te escucho, te he pedido, por favor, 3 veces que quite este aguijón. ¿Y qué nos ha dicho? Bástate mi gracia. Porque mi gracia se perfecciona en nuestra debilidad, ¿verdad? El sufrimiento, las enfermedades, la escasez, la maldad y la muerte, Dios lo ve como algo malo. Dios sabe que es malo, pero Él lo usa de manera soberana como una herramienta, como una sinergia, para que todas estas cosas, mis hermanos, que enfrentamos, que son inevitables, Dios las permite para nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque no obedecemos de manera natural. Si fuéramos perfectamente obedientes, no necesitaríamos de Cristo, ni la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que entienda, iglesia, quiero que entiendan algo. Dios tuvo que depositar su Espíritu Santo para producir el deseo de querer obedecer. ¿Qué les dice eso a ustedes? O sea, el pecado produce en nosotros de manera natural que no queremos nada con Dios. ¿Qué es más fácil, congregarse o ver una película en el cine comiendo palomitas de maíz? Congregarnos, pastor. Sabemos lo que es más fácil, levantarte temprano a las 5 a trabajar o quedarte hasta a las 10 con un cafecito a ver la televisión. Si el pecado nos hace querer las cosas que nos destruyen finalmente, en el momento no hace nada, es a la larga el problema. Cuando le pedimos algo a Dios, sea lo que sea, mis hermanos, lo primero que Dios mira es la causa de esa petición a largo plazo. Nosotros le pedimos al Señor, porque acuérdense que Él mira las cosas de manera omnisciente. O sea, cuando un hijo, los padres son medios omniscientes, ¿sí o no? Los hijos le piden, Dad, Mom, can I do this? Y el papá le dice, ¿puedo salir con una amiguita, un amiguito? Y el papá dice, el papá ya vio un video, ya, ¿verdad? Se fue aquí. ¿A qué hora vienes? A tal hora. ¿Y dónde vive esa persona? Y esto, y comienzan a investigar porque ve los posibles problemas que pueden acontecer. Y luego le dice, ¿sabes qué? I'm sorry. No. Y él dijo, Me acuerda a mi hermana que zapateaba mucho, mi hermana. Ahí sí me está bien. Bueno, está en Francia, son 6 horas de diferencia, está durmiendo. Pero, ¿sí o no? Tenemos un cierto sentido de omnisciencia. O sea, sabemos lo que puede pasar si le permitimos a nuestros hijos hacer ciertas cosas. Dios, de manera soberana y omnisciente también. Lo único es que Dios ve todo. Cada detallito, en qué te hace daño, si te permito esto. Y por eso es que a veces no entendemos por qué Dios permite lo que permite. Dios conoce el efecto dominó de todas las cosas, hermanos. Los posibles futuros, Dios los conoce. Él sabe perfectamente lo que va a suceder en cada situación. Es por eso que cuando la palabra dice, primera de Juan 4:15 creo que dice, o 15:14, dice, si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Parece que el texto dice, entonces si yo pido lo que Él quiere, ¿me oye? ¡Ay, qué egoísta es Dios! ¿Verdad? Suena como que está diciendo eso el texto, ¿no? El texto está diciendo que si te alineas a tu voluntad, te va a ir bien. Porque Dios vio los posibles futuros en tu vida. ¿Verdad? Se parece a la película de los Avengers, ¿no? Possible Futures. El Señor sabe perfectamente lo que va a suceder en cada situación, mis hermanos. Él sabe lo que nos conviene a largo plazo, aunque suframos a corto plazo. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos algún deseo que no podemos controlar, solo pensamos en el momento sin tomar en cuenta las consecuencias que vienen después? ¿A cuándo nos ha pasado? ¿Cuántas veces sería la pregunta? No a cuántos, ¿no? ¿Verdad? De repente, esto pasa mucho con el dinero.
De repente hay personas que trabajan, tienen un trabajo incómodo. Vamos a suponer, todos los días, pastor, tengo que tomar el tren a las 5 y si no lo agarro a tiempo, llego tarde al trabajo y 2 autobuses y no es fácil, pastor, todos los días estoy ahí. Y usted no quiere saber la gente con la que tengo que estar ahí abrazado en el metro en la hora pico, porque ahí tienes que abrazar a tu prójimo aunque no lo ames. Ahí va todo el mundo. Aquí tenemos 2 hermanos que trabajan en la MTA, así que oren por ellos porque no es fácil trabajar con gente, ¿no? Pero ahí vas todos los días. Pero un día, un ataque así de rabia, ¿sabes qué? Ya me cansé, voy a sacar un carro financiado. Y voy al dealer, aunque no tenga dinero, y voy a sacar un carro del año, ¿verdad? Y me voy a tirar mi fotico de WhatsApp con un pie adentro del carro, el otro afuera y una mano en la cintura, para que vean que yo sí puedo. Pero cuando se nos enfría la cabeza, ¿qué sucede? Nos damos ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo devuelvo? Si costó 25,000 y ya devolviéndolo vale menos de 15. Y metemos la pata. Un arranque efusivo, emocional. Pensamos en cosas a corto plazo, no a largo plazo. Por eso, hermanos, créanme, hay mucha gente que se sale del camino cristiano porque se incomoda por los procesos de Dios. Son lentos y este mundo va a 1000 por hora. A 1000 por hora, ¿verdad? Va rápido este mundo, esta generación va a 1000 por hora. Dios tiene sus procesos. Espera en mí, lo cantábamos. Esperaré en ti, Señor. Esperar, Señor, es casi mente con el cronómetro en la mano. Esperar no sabemos en Dios, pero ahí está la formación del carácter. Y muchos no cambian, no es porque Dios ama a uno más que a otro, es que no todos quieren pasar el proceso. Quizás sea cierto, hermanos, que estemos pasando dificultades al tomar el tren, el autobús o escasez, pero si Dios no nos ha sacado de ahí, ¿qué significa eso? Significa que Dios está trabajando con nuestro carácter, nos está formando. A lo mejor después que Dios termine ese proceso de tu tren y el autobús, a lo mejor te sube de nivel y te compra una bicicleta, a lo mejor, no sé. Mira, una frase bíblica: no te desesperes en Jericó porque tu bendición se encuentra en Ai. Ai es una ciudad, no es que me duele, Ai. No te desesperes como Acán en Jericó porque Dios te tiene lo tuyo. Suena ya como de la prosperidad, ¿verdad? En la ciudad de Ai. Pero es cierto, mis hermanos, Dios quiere que nos parezcamos más a Jesús. Quiere formar su carácter de Cristo en nosotros. Los procesos de Dios, por duros que sean, por difíciles, son temporales. Sin embargo, mis hermanos, si no logramos permanecer, las consecuencias serán eternas. Hebreos 12, versículo 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente, es decir, en el momento que la estamos enfrentando, parece ser causa de gozo. Parece que el calor de la molestia nos hace olvidar que es temporal ese proceso. Dice, sino de tristeza, de incomodidad, de angustia, de quejas a lo mejor. Dice, pero ¿qué? Ahora, noten que en la pantalla les subrayé las palabras presente y después. Significa presente es el momento que estamos pasando, un momento difícil. Pero luego dice el texto, pero después, ¿qué sucede? Da fruto apacible de justicia a los que en ella, ¿quién es ella? ¿La esposa de Pedro? Ella se llama disciplina, en los que ella han sido ejercitados. Miren, el consejo bíblico para nosotros, los que cuando estamos en una prueba, es orar más. Suena como un cliché, pero es la realidad. Porque cuando Jesús iba camino a la cruz, se paró, hizo una parada, ¿dónde? En Getsemaní, claro. Entonces ahí viene el confort, dice la palabra que los ángeles vinieron a ministrarlo, es decir, a servirle, a darle fuerza. Eso nos pasa a nosotros, pasa que no se ve. ¿Cuántos han orado y han sentido ese alivio espiritual de parte de Dios? Esa carga se ha quitado, claro, pero necesitamos orar más. Cuando estamos en una prueba, miren, la señal de orar es cuando decimos, yo no aguanto más, a orar. Claro, se acabaron tus fuerzas, pero no las del Señor. Entonces lo que pasa es que es más incómodo orar. Mejor veo una película y un heladito y me siento en el mueble hasta que se me pase el calentón. Pero ¿qué pasa? Es cierto que se va el calentón del enojo o de la incomodidad, pero nos quedamos igualito de inmaduros espirituales. Y vuelve otra prueba igual y no la pasamos, y no la pasamos, y no la pasamos.
Lo mismo sucede una y otra vez. Es por eso que no debemos de sufrir en vano. Miren, ninguna prueba de la que estemos pasando es fácil, ninguna. Pero después de ese proceso, nuestro carácter es marcado por el carácter de Cristo. Fíjense que en 2 de Corintios, miren lo que dice Pablo, capítulo 4, verso 16. 2 Corintios 4, 16. Dice Pablo, por tanto, no desmayamos. Se entiende que es la palabra, o sea, no se desanimen cuando estén pasando pruebas. Porque hay pruebas que nos pueden hacer reaccionar en ira, así como que enojados, pero hay otras que decimos, ya yo no aguanto más ya. Se me fueron las fuerzas, dice algunos, ¿no? Dice, antes que se desmayen, aunque nuestro hombre exterior, se entiende que el cuerpo físico, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Parece ser como si la vida cristiana habla de dos recipientes, uno está lleno, el otro vacío, pero uno se está llenando y el otro se está vaciando. O sea, lo que está, el cuerpo físico, cuando es joven, tiene fuerza, es inteligente, todo lo aprende, todo lo puede, pero en la vida cristiana se va desgastando el cuerpo físico, nos vamos desgastando. Pero dice Pablo, no obstante, el interior, el nuevo hombre, se va renovando de día en día, mientras el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Dice, porque esta leve, esa palabra leve significa pequeño, algo leve. Y yo sé que hay pruebas que esa palabra hasta suena como un insulto, ¿no? Suena como insensible. Ay, pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. ¿Cómo que leve? Lo que pasa es que leve aquí se está comparando con la eternidad y con el sufrimiento de Cristo, que no se asemeja. Dice, esta leve tribulación, luego dice momentánea. Habla del tamaño de la prueba y del tiempo. Es pequeña comparado con la eternidad y es momentánea comparado con la eternidad. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa palabra peso es la gloria de Dios en nuestra vida cristiana, hermanos. ¿Qué significa esto? Cuando Dios forma tu carácter, vamos a usar una área de tu carácter, suponiendo que sea, ya no hablas mentiras. Dios te cambió en esa área. En tu corazón, en tu ser, hay un peso que no te permite moverte a mentir. Eso significa aquí peso. En el área de la mentira, si ya no hablas mentira como cristiano, esperamos que ninguno hable mentira, pero si están en ese proceso, pero suponiendo que Dios te cambió, donde tú dices, antes decía, ay, no puedo hablar mentira, soy cristiano. Después decía, ahí voy, a veces se me sale una, pero ahí voy. Hasta llegar al punto de, no puedo hablar mentiras, aunque pierda todo. Eso se llama peso. Ya tu carácter ha sido marcado por el de Cristo y para tú mentir, aunque lo puedes hacer por ser humano, pero al rato ni vas a dormir, vas a pedir perdón inmediatamente, vas a llorar ante Dios, perdóname Señor, porque ya está grabado en tu corazón, ya es carácter. ¿Sí entienden eso, verdad? Por eso dice que eso lo que es la prueba, esa tribulación es prueba, sufrimiento, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, porque ese carácter cambiado nos ayuda a perseverar. Dice, peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Cuando ponemos la mirada en lo terrenal, hermanos, nos llenamos de desesperanza. Hay momentos que estoy viendo la noticia o escucho algún podcast o algo, ¿no?, que te habla de cómo está la cosa y tú sientes el desfallecimiento interno. Cuando te hablan de cómo están las cosas con los niños, cómo está el tema de género, cómo está el tema de la economía, tú sientes por dentro como un desgaste. Y hago así, clic, lo cambio y me pongo a leer la Biblia, a meditar en las promesas de Dios y se me va, como la rana René. Fíjense, a ver, ya le di clic aquí, se me fue las notas. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, en un momento van a desaparecer. Pero las que no se ven, ¿qué son? Son eternas. Miren, punto 2, recuérdense que estamos viendo las 3 palabras de Romanos 8:28, ya vimos ayudar. La otra palabra que estamos viendo, vamos a ver, es bien.
Todas las cosas ayudan a bien. O vamos a, mejor dicho, porque creo que ya la estuve explicando, a continuar en esa palabra. Miren, esta palabra bien, quiero agregarle más sentido. Tiene el sentido de un bien eterno, ¿verdad? Es decir, cuando estemos pasando por una situación, espero que entiendan que si estás sufriendo por negligencia es diferente a sufrir por ser un buen cristiano, ¿verdad que sí? Pero aquí está hablando de un bien eterno, implica un bien que colabora con la formación de nuestro carácter y con nuestra salvación. Ese bien, mis hermanos, escúchenme, colabora en sufrimiento muchas veces y a veces en paz, tranquilidad, a veces en abundancia y a veces en escasez. Todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo que nos fortalece. La tercera palabra que aparece en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Punto 3, llamados conforme a su propósito. Ya vimos las cosas que nos ayudan a bien, la palabra bien, y vamos a ver ahora de Romanos 8:28, llamados conforme a su propósito. ¿Quiénes son los llamados aquí? Bueno, los llamados son todos aquellos que por medio del Evangelio han creído en Jesucristo, así de sencillo. Ese es el parakaleo o el kaleo, esa palabra griega, llamar, es el Evangelio. Anuncias el Evangelio, los que creen responden a Dios. Así de sencillo. Hay un llamado ministerial y hay un llamado a la salvación. No puede haber un llamado ministerial hasta que primero no venga el llamado a la salvación. Primero debemos de ser cristianos para que luego Dios nos ponga en el ministerio. Está muy claro. Pero ¿cuántos han escuchado a predicadores cuando quieren meter gente en la iglesia a la mala? La predicación no es el evangelio, sino Dios tiene un plan para tu vida. Y ese mensaje es bueno, ¿no? Es cierto que Dios tiene un plan. El problema no es decir eso, el problema es la intención. Que luego esa persona, por medio de ese mensaje, viene a la iglesia, lo ponen a servir y ni cristianos son. Y luego el servicio es un negocio en esa iglesia. Es decir, Dios te va a bendecir si tú eres fiel. Entonces, esa iglesia te pide tu servicio y tu dinero. Pero le preguntas si son cristianos, te van a decir que sí. Pero le preguntas qué es el evangelio, te van a decir no sé. Es un peligro, hermanos. ¿Sí o no? Primero es la salvación y cuando crean, entonces hablamos de ministerio. Porque si lo pones en el ministerio para meterlo en la iglesia, van a tener personas no cristianas caminando al infierno sirviendo en la iglesia, no sirviendo a Dios. Es triste esto. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para los llamados? Bueno, acuérdense que llamados aquí no es ministerial, sino a la salvación. El propósito de Dios es salvar a los perdidos. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuál es el propósito de Dios? La iglesia existe para salvar a los perdidos. Los cristianos no nos hemos ido en el rapto para alcanzar ¿a quiénes? A los perdidos. ¿Cristo murió por quiénes? Por los perdidos. Predicamos el mensaje, hablamos del pecado para salvar. O sea, todo es redención, hermanos, a los perdidos. Si eso, el domingo voy a hablar de un tema dentro de la serie que se va a parecer como una conexión a esto, hablando del orden de la iglesia. Pero este propósito, mis hermanos, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues obviamente por medio del testimonio de aquellos que ya han sido salvados. O sea, Dios nos envió a alguien a nosotros para que creyéramos en el evangelio. Nos salvó. Pero ahora ya que somos salvados, nos está llamando ahora a alcanzar a otros. Y la conducta, el comportamiento, el testimonio cristiano es lo que colabora para que aquellos que no creen vean la luz de Cristo en nosotros. Ese es el punto, hermanos. Romanos 8:28, vamos a leer hasta el 30. Vamos a ver el contexto de Romanos 8:28. Vamos a leer unos textos que ponen a algunos a temblar. No porque habla del infierno, sino por todas las doctrinas que andan por ahí. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, tome atención a esa palabra, llamados. Dice, porque a los que antes conoció, esto habla de la presencia de Dios, que Dios lo sabe todo. Dice, también los predestinó. La palabra pre sencillamente significa antes. Y esa palabra significa
preparar un destino antes de que algo acontezca. Así de sencillo. Es como decir, hay padres que de repente dicen, no, pero mi hijo se va a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y dice, antes que llegue, pues le voy a buscar un lugar. Eso es predestinar. Así de sencillo. Es un predestino, ¿no? Pero tiene que ver, escuche, con el plan redentor para los que habían de creer. Ya el Señor había predestinado que Cristo muriera por aquellos, ¿verdad?, que pecaron, todos. Pero estos, Dios ya vio quiénes eran los que iban a creer. Así de sencillo. Pero fíjense lo que dice luego. Los predestinó, dice el texto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? ¿Cuál fue el plan inicial aparte de la salvación? Que aquellos que iban a ser salvados, el carácter de Cristo se ha formado en ellos. Dice, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús como el ejemplo a seguir. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está el evangelio, por medio del evangelio, el anuncio. Y a los que llamó, ahí está el llamar, a estos justificó. Hizo inocente y justos a los que respondieron al llamado. Y a los que justificó, es decir, los que perseveran en la fe, a estos también, ¿qué? Este texto no está hablando nada más de una promesa, sino del proceso de cómo Dios nos lleva a su reino. O sea, la omnisciencia de Dios, mis hermanos, no afecta sus decisiones. O sea, Dios vio todo hasta el final. Miren, para los que hemos sido salvados, ahora debemos crecer para alcanzar el carácter de aquel que nos salvó. Esa es la idea. Y por medio de ese proceso de la formación del carácter, alcanzar a los que todavía no han creído. Miren, hay dos opciones para predicar el evangelio. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a personas y de entrada te dicen no thank you, no gracias? Por favor, no me hablen de eso. ¿A cuánto le ha pasado? ¿A cuántos le ha pasado que usted, sin hablar de Jesús, sin predicar el evangelio, usted le ha hecho un favor a alguien que no es cristiano y lo recibe? Varias veces, ¿no? Muchas veces. Entonces tenemos dos entradas al corazón de la gente en este mundo. O diciéndoles de Cristo o sirviéndoles en el amor de Cristo. Deben ser los dos siempre, ya hablamos que hay que predicar. Pero a veces te cierran la puerta y comenzamos a ablandar, a suavizar la tierra por el testimonio. Pero si nosotros no andamos en una conducta digna del evangelio, ¿ustedes creen que van a creer? Ahí es donde está el desafío. Ahí es donde el Señor, y quiero decir algo, Dios es tan sabio, mis hermanos, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos todavía. ¿Sí sabían eso? ¿Se dieron cuenta? Pero cuando Dios ve nuestra diligencia, las imperfecciones en gracia, Él las cubre. Es como si la gente no las ve. Cuando somos cristianos diligentes. Cuando somos negligentes, pues la gente ve nuestro desorden, mala conducta, mal comportamiento, mal testimonio, hablamos mentira, quedamos mal. Y luego le decimos, Cristo te ama. Y dice, Cristo te ama. No sirve el mensaje así. ¿Se están entendiendo? Pero cuando Dios ve que estamos trabajando en nuestro carácter, Él está viendo nuestro corazón, nuestro esfuerzo. Y Él sabe que nos equivocamos, porque parte del carácter cristiano es pedir perdón también. Perdón, me equivoqué. Al jefe, perdóname, llegué tarde, me acosté tarde. O sea, reconocemos que nos equivocamos también. Pero cuando Dios ve tu corazón que estás intentando ser más como Cristo, el 99.99% de imperfección, Cristo lo cubre en gracia. Y por eso somos luz de este mundo, sal de la tierra. No sé si lo entendieron. Todos, mis hermanos, debemos de dar frutos de la santificación. Romanos 6:22, voy a leer dos textos bien rapidito, no lo van a poner en la pantalla. Pero Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, se entiende que salvos, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, si son salvos, si ya somos salvos, ¿qué sigue? La santificación, la purificación, el cambio de carácter. Dice, y como fin de la santificación, ¿qué? La vida eterna. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, entienda esto, Dios nos ha dado su sabiduría, su justificación, su santificación y redención en Cristo.
Es impresionante esto. Cuando Dios nos justificó, mis hermanos, por medio de la fe, nosotros no tuvimos nada que ver con esa obra perfecta en la cruz. ¿Cuántos ayudaron a Cristo a morir en la cruz aquí? ¿Nadie? Bueno, ninguno. Nadie colaboró con eso. El hecho de que seamos justos e inocentes ante Dios, Pablo dice que hemos sido justificados por la fe nada más. Dios, cuando creímos en Jesús, nos hizo inocentes solamente por la fe, por solo creer en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. La glorificación también es una obra que solamente Dios puede hacer. Meternos en su reino es obra solamente de Dios. En ese día recibiremos cuerpos perfeccionados y entraremos en su reino para estar con nuestro Padre Celestial para siempre. La justificación y glorificación es obra solamente de Dios. Nadie lo ayuda. Pero miren, 1 Corintios 15, 51 dice, aquí dice Pablo en esta versión, nueva traducción viviente, pero permítame revelarles un secreto maravilloso. Eso dice Pablo. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros que estemos vivos, es decir, antes de que venga el rapto, también seremos transformados. Aquí habla de la glorificación. Un día entraremos en su gloria, mis hermanos, y ya no tendremos necesidad de un cambio de carácter. Porque seremos perfectos como Cristo. Ya no cometeremos más errores, no más equivocaciones o pecados. Ya jamás diremos perdóname. Jamás. Ya no vamos a confesar nuestros pecados, ya no vamos a desobedecer a Dios jamás. ¿Por qué? Porque seremos completamente transformados por Dios para estar con Él para siempre en el cielo. Eso es cuando lleguemos. Sin embargo, mientras estemos en este cuerpo mortal y corruptible, tendremos que trabajar esforzadamente para que Cristo sea formado en nosotros. Morir y quitar de nosotros todo lo que no se parezca a Cristo. Por eso es cuando alguien dice, ¿qué tiene de malo? La pregunta es, ¿en qué se parece a Cristo? ¿Haría el Señor eso? Eso que decimos, pues no veo nada de malo, ¿verdad? Pregúntate, ¿lo haría Jesús? La formación del carácter, mis hermanos, trae como evidencia un cambio de conducta. Un cambio de comportamiento viene junto con cuando Cristo cambia nuestro carácter. Pero es sumamente necesario saber que no cambiamos de afuera para adentro, sino de dentro hacia afuera, porque si no, rayaríamos en el humanismo o en un carácter moralista, así como Nicodemo. O sea, el ser humano, ya lo estudiamos en la enseñanza que traje en la primera, el ser humano puede cambiar de conducta, puede cambiar de comportamiento. ¿Se acuerdan el ejemplo del hotel? Donde un muchacho, sus padres duraron toda su vida educándolo y nunca cambió. Y llegó a un país y le ofrecieron empleo en un hotel 5 estrellas donde le demandaban un carácter y una educación firme. Y en una semana, 2, 6, 3 meses, tomó un taller, un curso de protocolo y ya se porta como todo un cadete. Pero lo hizo por dinero. Su corazón sigue igual de rebelde. El pecado, mis hermanos, nos esclaviza con las cosas externas. Somos esclavizados con las cosas de afuera, pero la liberación que Dios hace en nosotros comienza por dentro. Piensa en eso por un segundo. El enemigo, Satanás, nuestra carne, nos esclaviza con lo que vemos o lo que viene de afuera. Pero cuando alguien quiere ser libre de adicciones, de ataduras, tiene que comenzar por dentro. ¿Por qué? Porque si no, lo único que ha cambiado es su comportamiento, pero su corazón sigue igual como una piedra, como dice Ezequiel 36. El Pedro, o el apóstol Pedro, sonó mexicano eso, ¿verdad? El Pedro. ¿Qué onda mi Pedro? El apóstol Pedro nos habla acerca del crecimiento cristiano. Pedro comienza desde nuestra salvación en Cristo, las promesas y propósitos de Dios, hasta la cooperación de nosotros para la formación del carácter. En los versos 3 al 4, vamos a leer esos textos para ir sobre el final. Dice 2 de Pedro 1, verso 3.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, podemos decir a la vida cristiana, a la vida espiritual, esa palabra vida es zoe. Dice, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos, ¿qué? Ahí está esa palabra llamar por medio del Evangelio. Nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales, por medio de, habla de, que por medio de ese llamado, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice, para que por ellas, por las promesas, llegásemos a ser participantes de la naturaleza ¿qué? Noten que ahora tenemos una naturaleza ¿qué? Divina, espiritual. El Espíritu está en nosotros, nacimos de nuevo. Ahora, cuando un cristiano obedece la Biblia, el Espíritu está regenerando el corazón por dentro. Si un no cristiano obedece la Biblia, a lo mejor le va bien en su trabajo, a lo mejor lo aplica en su negocio, le va bien, pero son principios terrenales. Pero si es cristiano, esa obediencia de la palabra de Dios tiene un efecto en el corazón. Y cuando el corazón cambia, la conducta sale natural. No tenemos ni que forzar. Pero cuando estamos obedeciendo la palabra al principio, es un sacrificio. Cuando Dios al principio de tu vida cristiana te dice, tienes que aprender a perdonar. Y eso es algo que cristiano que no perdona, significa que no es cristiano. Y no estoy diciendo que no ha nacido de nuevo, estoy hablando de si Cristo nos perdonó a nosotros y por ese medio fuimos salvados, la evidencia es que nosotros seamos perdonadores también. Dice el texto más adelante, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos de la carne. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la vida según Pedro? Miren, Pedro antes era llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Simón, ¿verdad? ¿Estaban dudosos? ¿No sabían? Dice, Pedro se llamaba ¿cómo? Simón. Es que dice, pregunta el pastor y nos quedamos así como que, ¿qué va a decir el pastor? Miren, Simón era un hombre con un comportamiento desordenado. Usted conoce al Pedro antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Su carácter era inestable. Era un hombre efusivo, imprudente, emocionalmente desequilibrado. Todos llegamos así a Cristo. Aunque nos hallamos así como, hay gente que se porta bien antes de ser cristiano y tiene un comportamiento, pero todos así llegamos por dentro, todos. Pedro era un hombre con una gran necesidad de un cambio de carácter. La razón por qué Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro era porque el carácter de Pedro iba a cambiar. ¿Se acuerdan de Abraham y Abraham? ¿Verdad? ¿Cómo le cambió el nombre? Le cambió el nombre a Jacob por Israel, era un tranza, y luego Israel, ¿verdad? Era el pueblo prometido de Dios. Miren, aquí nos damos cuenta que Dios quería cambiar el carácter de Pedro. Dios iba a transformar a Pedro, por eso le dice, ya no te llamarás más Simón, sino Pedro. Simón significa, ese nombre significa el que oye. A Pedro le aplica muy bien el que oye y no obedece, ¿verdad? Pero Pedro, para los que escuchan por ahí que dicen que Pedro fue el primer papa, la palabra Pedro es piedrita. Pedro no es el fundamento de la iglesia. Pedro es una piedrita que forma parte de la iglesia. Entonces la palabra griega Pedro es, ¿qué? Piedrecita, así se llama, que conforma un pedacito de la iglesia, ¿no? Porque algunos sí creen que esa confesión es, y sobre esta, ¿verdad?, edificaré mi iglesia. No. Jesús cuando le dice a Pedro sobre esta confesión, sobre esta fe, ahí va, el domingo voy a hablar un poquito más de eso. Pero es el mismo Pedro, después que ya su carácter había sido formado, 1 de Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas. ¿Notan ese también? Significa que no todos somos fundamento de la iglesia, somos piedrecitas. Dice, vosotros también, todos los cristianos, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. La palabra edificados habla de la formación del carácter. Dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que es Pedro quien nos anima al desarrollo de un carácter más como el de Cristo. Y nos presenta 7 características de la formación de nuestro carácter. Pedro comienza de adentro hacia afuera.
Me gusta eso. Porque eso hace, mis hermanos, que el intento de cambiar no sea una obra humana, sino de Dios. Pero Dios espera de nuestra obediencia. En la primera etapa del texto que leímos al principio, Pedro nos habla de nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo para que luego podamos tener u obtener un carácter como el de Cristo. Pedro mismo sabe que por experiencia personal, en nuestras fuerzas, nadie puede cambiar su propio corazón. Nadie. Pedro entiende perfectamente que en nuestra capacidad humana jamás podríamos parecernos a Cristo. Quizás podríamos en nuestra capacidad humana adoptar un comportamiento moralista, como dije, así como Nicodemo o el joven rico, pero jamás alcanzaremos una vida santa y pura como la de Cristo. Por eso Pedro dice que ahora somos participantes de la naturaleza divina de Dios. En la segunda etapa, Pedro nos pone la mirada en las promesas que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Esas promesas, mis hermanos, que Dios nos da, las leímos en el verso 3 y 4 de segunda de Pedro, nos sirven para que veamos como meta final nuestro correr cristiano. Es el propósito y motivación que nos ayuda a dar nuestra vida, hermanos, por lo que vamos a alcanzar. Pedro nos habla de las promesas de Dios para estimularnos y motivarnos para que vivamos una vida dedicada al llamado y al propósito eterno de Dios. Un día, usted y yo, si perseveramos, permanecemos, cruzaremos una raya en el reino de los cielos. Cuando el Señor te diga, ven, bien, buen siervo, buena sierva fiel, y pasaremos al otro lado, como Jesús dice en Marcos 4, y atrás solamente quedarán las memorias. Desde ese día en adelante, la vida no tendrá fin. Tremendo, ¿no? Eternamente con nuestro Rey, nuestro Padre Celestial. Cuando entremos, daremos el saltito de la ovejita, ¿verdad? El último ve en el aire, ¿verdad? Eso quiero yo. En la tercera etapa, Pedro nos habla de la sinergia cristiana. Ya hablamos la palabra sinergia, trabajar en conjunto. El trabajo en conjunto para llevar a cabo la formación de nuestro carácter. Pedro usa la frase, vosotros también poniendo toda diligencia. Eso lo vamos a ver en las otras enseñanzas. Ya pudimos ver, hermanos, que la justificación y la glorificación son únicamente posibles por Dios. Él es el que hace eso. Nadie puede colaborar con su propia justificación, como tampoco nadie puede colaborar con su propia glorificación. Con lo que sí debemos colaborar es con nuestra propia santificación. Esto nos dice, hermanos, que si no obedecemos su palabra, jamás nuestro carácter será transformado. Jesús en Juan 17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Significa que la santificación es por medio de la obediencia a su palabra. La obediencia resulta en santificación y como fruto de nuestra santificación surge una conducta que ama al prójimo así como Cristo nos amó. Se van dando cuenta, hermanos, y lo vamos a ver, esos temas van a estar buenos porque vamos a ver las 7 características de manera individual, pero se dan cuenta que ya no estamos fingiendo amar al prójimo, sino que al cambiar el corazón el amor va a salir natural, el amor de Dios. Por eso les hablaba en 2 Corintios de esa palabra peso. El comportamiento o conducta de un cristiano no es fruto del esfuerzo humano, hermanos. Eso nos hace ser dependientes de Dios, sino de una obra divina y espiritual que se lleva a cabo cuando nacemos de nuevo y obedecemos su palabra. Así es como somos cambiados, participantes de la naturaleza divina. Ya Dios nos justificó. Eso significa que es un hecho instantáneo en tiempo pasado. Dios nos está santificando. Eso es una obra constante en tiempo presente y continuo. Y el Señor nos glorificará. Eso es un hecho instantáneo en el futuro una sola vez. Ese es el proceso. El único que es el proceso es la santificación. Fuimos justificados en un instante, glorificados en un instante, pero el proceso del cambio de carácter es toda la vida. El desierto era la travesía difícil, ¿verdad? Es por eso que segunda de Pedro, del 5 al 7, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo,
Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La palabra poner, es importantísima esa palabra, sale de la frase poniendo toda diligencia. ¿Sí la logra ver? Donde dice poner ahí. Es la palabra griega, diga conmigo, poieo. Está fácil, ¿verdad? Parece un pollito, ¿verdad? Un poieo. ¿Se acuerdan de Juan 8? Cuando Jesús dijo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Esa palabra hacer es poieo. Nosotros somos expertos en hacer pecado. Y habla de fabricar, practicar, vivir en. Es tremendo porque esa palabra se utiliza en lo que Pedro acaba de leer. Vosotros poniendo, poieo, toda diligencia. Y habla de hacer, llevar a cabo, elaborar, cumplir, actuar, practicar. Significa que nosotros somos los que tenemos que agregar las 7 características que vamos a estar viendo a través de estas enseñanzas. Me toca a mí, le toca a usted añadir eso. Esas 7 son virtud, que significa excelencia moral, conocimiento, aquí habla de conocimiento escritural, la Biblia, dominio propio, habla de ser dueños de nuestra voluntad, paciencia, habla de capacidad de soportar el sufrimiento, piedad, habla de una vida sometida a Cristo, afecto fraternal, habla del amor al prójimo, y el amor habla del amor incondicional y sacrificial de Dios. Esas 7 características las vamos a estar viendo, pero la vamos a ver de manera más práctica. Luego vamos a traer aquí un tema, cada vez que expliquemos uno de esos 7, la vamos a aplicar en nuestro diario vivir, a ver cómo la desarrollamos. Pedro nos anima como cristianos que todos debemos de poner toda diligencia. ¿Cuánta? Toda diligencia en añadir a nuestra vida cristiana virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, etc. Pero luego termina en el versículo 8, segunda de Pedro 1, verso 8. Dice, porque si estas, yo le agrego 7 cosas, están en vosotros y abundan, noten que es un proceso porque le vamos añadiendo cada día más conocimiento, más paciencia, más dominio propio. ¿Sí lo están captando? Dice, si esto está en vosotros y abunda, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, yo le agrego personal de nuestro Señor Jesucristo. Aquí conocimiento, acuérdense, ya no es agregar conocimiento bíblico, sino ya es un fruto del conocimiento de la persona de Cristo. Si yo añado a mi vida conocimiento bíblico, eso en mi práctica me llevará a conocer personalmente a Jesús. Sí, dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es decir, no tiene discernimiento espiritual, no entiende las cosas del cielo. Dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Vocación es lo que hacemos como cristianos, cómo vivimos. Y elección habla de cómo el Señor nos ha llamado. Dice, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. ¿Qué nos dice esto, hermano? Nos promete que cuando alguien dice, ay, tal cristiano cayó, ¿verdad? Pues habla de una falta de práctica de lo que Pedro dice. Y aquí caer no es caer en un pecado. Aquí habla de caer de la gracia. ¿Por qué? Porque lo conecta con el versículo 11 que dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, usted ha escuchado cristianos, incluso los mexicanos dicen, ¿verdad? Mi país se dice, entré, ¿verdad? Así de chepita dicen, así, casi ni logro. En México dicen de panzazo. ¿Cómo dicen en otros países? A ver, Guatemala, ¿cómo dicen? De chiripa. Chiripa en mi país es un trabajito que paga poco. Pero vamos a traer un tema de modismo, ese suena. Pero no tengamos esa mentalidad, mis hermanos, de bueno, si llego y si, o sea, tenemos que ser, permítanme usar la palabra, ay, se oye feo, pero a ver si encuentro otra. Iba a decir ambición cristiana, pero se oye raro. O sea, ese deseo y pasión profundo por ser como nuestro Señor.
porque eso va a resultar en efecto en bien de aquellos que no conocen al Señor. Créanme, mis hermanos, o sea, el buen testimonio colabora. Quizás no promete la salvación de todos, yo sé eso, pero colabora. Las posibilidades son mucho más altas cuando hay un buen testimonio y se predica el Evangelio. Es importante, mis hermanos. Por eso Pablo, o mejor dicho Pedro, dice que si añadimos a estas cosas, no estaremos sin fruto en nuestra relación con Cristo, no estaremos sin discernimiento espiritual, nunca nos olvidaremos de dónde nos sacó el Señor, nunca caeremos de la gracia que nos sustenta para vida eterna y recibiremos una amplia y generosa entrada en el reino eterno de Dios. Yo le animo a que sueñe despierto con ese día. Sueñe despierto porque van a conocer a todos los personajes de la Biblia, pero el primero se llama Jesucristo, junto con sus ángeles. Eso es real, mis hermanos. Eso es una cosa que tiene uno que impresionarse. Por eso decía David en el Salmo 27, o sea, yo me maravillo con tu presencia nada más. Uno ve una celebridad en la calle, dice, hace un tiempo fuimos a una playa y estaba una celebridad, un actor de Hollywood al lado de nosotros. Y cuando se mencionó, mira, fulano de tal, ya había como una cierta... Y es un hombre de carne y hueso como usted y yo. ¿Usted se imagina el día que nos encontremos de frente con el creador del universo? El que sopló vida en ti, hizo todas tus neuronas, cerebro, brazos, todo. El que murió por ti, por mí en la cruz. Ese día de frente, imagínese, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han ido a un cumpleaños porque invitaron a tu amiga o a tu amigo? ¿Alguna vez has ido a una fiesta que invitaron a tu amiga o tu amigo? ¿Nadie? Nadie que levanta la mano. Dice, fui porque mi amiga me invitó, pero yo no conozco la quinceañera. ¿Sí? ¿Cómo entramos? Así como que. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así como que. Un pie casi como que, ay, mejor me voy. Y luego el que te me dice, tranquilo, yo estudié con ella, ¿verdad? Así. Pero entramos inseguros. Pero aquí dice que si vivimos así, tendremos una amplia y generosa entrada. Va a haber trompetas sonando cuando llegues. Póngase de pie. Hace falta un chofar ahora sí, ¿verdad? Hebreos 11 dice que los que mueren en Cristo son parte de la nube de testigos. Y están mirándonos a nosotros cómo estamos corriendo. Así que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser más como Cristo. Ayúdanos cada vez más a caminar según el carácter de aquel que murió por nosotros y que nos modeló lo que significa ser un buen cristiano. Cada día nos encontramos frente a un mundo que te aborrece, que no te conoce, que no sabe lo que es el amor de Dios, pero nosotros somos diferentes. Y tu palabra nos anima, nos manda a que nos esforcemos a ser cristianos, el cual cristiano significa pequeños Cristos. Ayúdanos, fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Qué tal si alzamos manos delante de Él? Te damos gracias, oh Dios. Gracias por la instrucción de tu palabra, Señor, tan clara en mi vida. Ayúdame, Señor, a soportar lo que tenga que soportar en este corto tiempo que esté aquí en esta tierra, Señor. Permanecer en ti, oh Dios. Sabemos que es tu fuerza, Señor, que es en tu poder, Señor, que podremos soportar todo. Y así un día estar en tu presencia, Señor. Moldéanos conforme tú quieras, Señor. Anhelamos, Señor, caminar, Señor, conforme a tu palabra. Que nuestro carácter, Señor, cada día se vaya pareciendo a ti, Señor Jesús. Cantemos al Señor. Crucificado en un madero.
castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no? Voy a rendirme a ti. Aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Digamos una vez más, como cordero. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado, y el castigo de mi paz, y el castigo de mi paz fue sobre ti. Gracias te damos, Señor. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no? Voy a rendirme a ti. Digamos al Señor, aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí, Señor. Y digamos así juntos, de corazón a Él. Y aunque a veces yo no puedo entender lo que estás haciendo, moldeando mi ser. Tú eres perfecto y yo confío en ti. Te decimos, Señor, sabes lo que haces, lo que es mejor para mí. No sea mi voluntad, sino la tuya,
tuya, Señor, lo decimos. Sino la tuya, Señor. Aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti. Aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor. Digamos, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, Señor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti. Te decimos, Señor, haz tu voluntad en mí. Sí, Señor, es tu voluntad. Digamos juntos: haz tu voluntad en mí. Sí, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mí. Levantamos aplausos fuertes para nuestro Señor. Sea tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esta palabra, Señor, a no olvidarla, Señor, sino que al salir de aquí, oh Dios, podamos, Dios, en tus fuerzas, Padre, vivirla, obedecerla, Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Puede despedirse del que tiene a la par suya y que el Señor nos bendiga. Pasemos buenas noches.